¿Te has dado cuenta de que tanto Nietzsche como Jesús parecen odiar las máscaras? Hoy voy a mostrarte dónde estos dos nombres, que muchos colocan en lados opuestos, se tocan, y por qué ese encuentro puede desafiar lo que consideras más íntimo, tus creencias, tus valores y tu propia identidad. Esta no es una comparación para facilitar respuestas, es una invitación al desasosiego fértil. Nietzsche escribe el anticristo como un ataque a la moral cristiana institucional. Jesús en los evangelios vuelca las mesas en el templo y denuncia la hipocresía de los religiosos de su época. Ambos, de maneras diferentes, rompen estructuras que anestesian el alma. Pero hay un riesgo aquí. Acercarlos demasiado puede generar confusión, y mantenerlos demasiado distantes impide la escucha. Lo que haremos en este video es caminar en el borde, allí donde fe y filosofía se miran, a veces con ternura, a veces con tensión. Y entonces la pregunta: ¿es posible que el profeta del amor y el filósofo del martillo compartan un mismo dolor o una misma esperanza? ¿Te has sentido atrapado entre dos mundos? Uno que exige fe ciega, otro que exige razón absoluta. Entre el dogma y el escepticismo, ¿hay espacio para preguntar sin perderse? ¿Para dudar sin cinismo? ¿Para creer sin someterse? Si llegas hasta el final, no prometo soluciones fáciles, pero sí prometo un espejo. Un espacio para ver qué sucede cuando la luz y la sombra se cruzan. Y quizá, solo quizá, te reconozcas en Nietzsche sin perder a Jesús, o viceversa. Para comenzar con claridad y honestidad, es necesario saber quién habla y sobre qué terreno pisa. Vamos a mirar directamente los textos para que el diálogo suceda sin ruido. Si esa tensión también habita en ti, acompáñame hasta el final. Y al final dime, ¿cuál de las voces te incomoda más y por qué? Antes de cualquier comparación es necesario escuchar cada voz en su propio tono. Al fin y al cabo, no se construye un diálogo verdadero cuando se parte de caricaturas. Respiremos hondo y miremos directamente a las fuentes. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, nace en medio de una Europa marcada por crisis de fe y transformaciones radicales. Su escritura es afilada, poética, a veces cruel. En El Anticristo, declara la guerra a lo que llama cristianismo degenerado, no a la figura de Jesús en sí, sino a lo que se hizo con su nombre. En la Gaia Ciencia, especialmente en el aforismo 341, Nietzsche propone el eterno retorno, una pregunta brutal sobre nuestra relación con la vida. En Así habló Zaratustra, narra el camino espiritual de un hombre que desciende de la montaña para anunciar la necesidad de una nueva humanidad. Del otro lado, o tal vez en otro plano, está Jesús de Nazaret, hombre judío, campesino, místico, profeta. No dejó nada escrito, pero dejó gestos, palabras, silencios que fueron registrados en los evangelios. En especial, en el Sermón del Monte, encontramos la columna vertebral de su ética. Los puros de corazón, los que lloran, los misericordiosos. En Juan 10:10 afirma: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Nietzsche escribe con martillos, Jesús enseña con parábolas, pero ambos incomodan a los satisfechos, a los acomodados, a los que hacen del poder un altar. Tal vez ya hayas oído hablar de los dos, pero siempre como símbolos, etiquetas, lados opuestos de un debate. El filósofo rebelde, el profeta crucificado. Pero ¿y si ambos estuvieran señalando hacia un mismo abismo, con lenguajes diferentes? ¿Y si en el fondo estuvieran intentando curar la misma herida humana, el vacío, la disimulación, el miedo de vivir con verdad? Ahora que hemos escuchado las voces en sus propios registros, podemos empezar a buscar dónde, entre los ecos y los gritos, existe un diálogo posible, y dónde habita el enfrentamiento inevitable. Ahora que hemos escuchado los ecos de Nietzsche y de Jesús en sus propios registros, queda una pregunta esencial: ¿cómo construir un puente entre dos mundos que parecen intransitables?
No lo haremos con simplificaciones. El camino que trazamos aquí será como un mapa hecho de tensión, no de respuestas listas. 3 senderos guiarán nuestra travesía: verdad viva versus dogma, donde ambos denuncian la rigidez, pero por motivos distintos. Afirmación de la vida versus nihilismo, donde uno invita al salto, el otro al abrazo de la caída. Transformación interior, ya sea por la metanoia, ya sea por la transvaloración. 2 nombres para un cambio radical del alma. Pero atención, esos senderos no corren en paralelo. Se cruzan, se alejan, se chocan. Y es en esos choques donde el oro emerge. Pequeño vocabulario para la jornada nihilismo. No es solo incredulidad, sino una erosión silenciosa del sentido. Es el vacío que corroe por dentro, hasta que todo parece indiferente. Transvaloración, revisar los valores heredados. No aceptarlos como eternos, sino preguntar: ¿de dónde vienen? ¿Quién se beneficia de ellos? Metanoia, un cambio de mente, no solo de comportamiento. Una inversión profunda de la dirección del alma. ¿Cuántas veces sentiste que lo que creías ya no te sostenía, pero aún así no sabías qué poner en su lugar? ¿Y si el nihilismo moderno no fuera solo pérdida de fe, sino hambre de verdad viva? Vamos entonces a caminar por el primer sendero. La verdad viva contra los palacios del dogma y de la apariencia. Aquí tanto Jesús como Nietzsche se volvieron incómodos, no por negar lo sagrado, sino por exponerlo desnudo. Hay algo que une a Jesús y a Nietzsche desde la primera mirada: el rechazo de las apariencias como sustituto de la verdad. Nietzsche denuncia a los moralistas como representantes de la vida, no como vivientes. En Genealogía de la moral, describe una moral construida no por grandeza, sino por resentimiento disfrazado de virtud. A eso lo llama moral de rebaño, aquella que se protege del dolor no por el coraje, sino por el conformismo, por la negación de la potencia de ser. Jesús en los evangelios tampoco ahorra palabras. En Mateo 23 lanza los famosos «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas», no por causa de la ley, sino por su distorsión. Por fuera, apariencia de santidad; por dentro, ausencia de compasión. Y en el Sermón del Monte la advertencia es clara: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto». Un llamado a la intimidad real con lo sagrado, lejos de la performance pública. Ambos a su manera detestan el teatro de la virtud. Esa disonancia entre lo que mostramos y lo que sentimos tiene un nombre técnico: disonancia cognitiva. Es el ruido mental generado cuando nuestras acciones no están alineadas con lo que realmente creemos o deseamos. Vivir enmascarado puede incluso generar aceptación social, pero consume energía psíquica, agota, enferma. ¿Alguna vez te sorprendiste elogiando a alguien que te provoca envidia? ¿Fingiendo estar bien cuando tu pecho era un laberinto? ¿Cuántas veces nuestra espiritualidad o nuestra ética se convierte en un papel decorado y no en una llama encendida? Llega a ser quien eres. La boca habla de lo que está lleno el corazón. 2 advertencias, una dirección: sé íntegro o serás ruido. Pero entonces, si ambos detestan la falsedad, ¿qué proponen en su lugar? ¿Qué es una vida auténtica para Jesús? ¿Qué es una existencia verdadera para Nietzsche? En el próximo sendero encontramos una de las convergencias más fuertes y más incómodas: el sí radical a la vida. En el centro del pensamiento de ambos, por caminos distintos, hay una propuesta valiente: afirmar la vida por entero. Jesús en el Evangelio de Juan dice: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esa abundancia no se refiere a riqueza ni a comodidad. Es una vida llena de presencia, de sentido, de entrega. Una vida que sabe sufrir sin perder el amor, que no retrocede ante la cruz porque conoce la resurrección. Nietzsche, por otro lado, propone el concepto de amor fati, el amor al destino.
no soportar la vida, ni aceptarla con resignación, sino amarla entera con todo lo que contiene. Mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati, que no quiera nada diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. Lo que los aproxima aquí es el llamado a un sí radical, un sí que no elimina el dolor, sino que lo integra, un sí que no promete facilidad, sino profundidad, un sí que exige coraje, no solo para vivir, sino para permanecer. En la logoterapia de Viktor Frankl aprendemos que el sufrimiento, cuando encuentra sentido, deja de ser solo dolor, se transforma en camino. Y el eterno retorno de Nietzsche es esa prueba. ¿Aceptarías vivir esta misma vida, con todos sus detalles, eternamente? No como castigo, sino como medida de cuánto estás realmente presente en lo que vives. ¿Amas tu vida o simplemente soportas los días? ¿Qué en tu rutina deseas repetir y qué deseas olvidar? Y más aún, ¿qué cambiarías si aceptaras que nada fue por casualidad y que el sentido quizá está precisamente en lo que querías borrar? Jesús llama a esto confianza, el abandono confiado en las manos del Padre. Nietzsche lo llama grandeza, vivir como creador, no como víctima. Ambos, en el fondo, piden entereza. Pero hay un enemigo de esa entereza, el ídolo, la huida disfrazada de fe o de virtud. De eso trata el próximo capítulo. Nietzsche y Jesús no comparten la misma fe, pero comparten la misma inquietud frente a los ídolos que la humanidad fabrica. Ídolos de piedra, de oros o de ego. Jesús es incisivo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Aquí, la riqueza no es condenada en sí misma. El problema es cuando se convierte en un fin en sí, un escudo contra el vacío, un altar particular donde se sacrifica al prójimo a cambio de estatus, comodidad o poder. Nietzsche también mira con desconfianza los sistemas que, en nombre de la virtud, ocultan voluntad de dominación. Para él, gran parte de la moral occidental, especialmente la cristiana institucional, es resentida, pues niega el impulso creador y vive de la negación del otro. El hombre noble crea los valores, el hombre resentido solo reacciona. La crítica aquí converge, cuando el poder se disfraza de virtud, cuando el oro se reviste de espiritualidad, cuando la necesidad de control se disfraza de fe. Lo que queda es un teatro de lo sagrado, vacío de presencia. En la tradición cristiana primitiva surge el concepto de kenosis, el vaciamiento de sí. Jesús, siendo Dios, se vacía de su estatus para asumir la condición de siervo. No se trata de rechazar el poder, se trata de transfigurarlo, dejar que sea canal y no trono. El deseo de poder, cuando no se comprende, se infiltra en nuestras relaciones más íntimas. Queremos ganar discusiones, tener razón, dominar afectivamente. Pero eso revela fragilidad emocional, no fuerza. Como dice la psiquiatra Clarissa Pinkola Estés, los débiles se vengan, los fuertes perdonan, los sabios ignoran. ¿Cuál es tu verdadero Dios? ¿Buscas espiritualidad o seguridad disfrazada de fe? ¿Qué harías o dejarías de hacer si no estuvieras atado a la idea de estatus, conquista o control? La espiritualidad profunda, sea filosófica o mística, comienza donde termina el orgullo. Y esto nos lleva al próximo punto, la búsqueda de la interioridad auténtica, donde el aposento secreto de Jesús y el aforismo de Nietzsche susurran la misma verdad. Llega a ser quien eres. En un mundo adicto a la performance, donde todo se expone, se publica, se valida, tanto Jesús como Nietzsche parecen proponer lo contrario. Retírate, desciende al fondo, habla contigo, calla, y solo después regresa. Nietzsche, en el aforismo 270 de La Gaia Ciencia, escribe: llega a ser quien eres. Una frase simple y vertiginosa, porque exige descubrir primero quién se es, bajo los escombros de lo que el mundo espera. Llegar a ser quien se es
significa perder varias versiones de uno mismo en el camino. Jesús, en el Sermón del Monte, invita a la interioridad radical. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Ese aposento, más que un espacio físico, es el espacio no performático del alma. Es donde la fe deja de ser espectáculo y vuelve a ser encuentro. Aquí, los dos se tocan de manera inesperada. Jesús desenmascara la religiosidad exhibicionista. Nietzsche desenmascara la moral reactiva. Ambos señalan la necesidad del recogimiento como purificación. Carl Jung diría que el encuentro con el sí mismo solo acontece tras la travesía de la sombra, es decir, de todo aquello que negamos en nosotros. Para ser verdadero, es necesario primero dejar de agradar. Para ser entero, es preciso antes soportar estar solo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin celular, sin distracción, sin un papel que cumplir, solo para escuchar tus propios pensamientos? ¿Quién eres tú cuando nadie te mira? La soledad es la morada de la verdad. Y quizás sea eso lo que tanto Jesús como Nietzsche comprenden. Sin silencio no hay revelación. Sin soledad no hay conversión. Pero no todo silencio es pacífico. Y no toda soledad es cura. Hay silencios que esconden máscaras. Y hay dolores que se visten de piedad. En el próximo capítulo hablaremos de la compasión y de la desconfianza que Nietzsche tiene de ella. Nietzsche escribe con martillos, Jesús habla por parábolas. ¿Pero qué significa eso de verdad? Significa que ninguno de los dos está interesado en explicar el mundo por completo. Ambos quieren despertar, sacudir, romper el ritmo de la mente adormecida, no informar, sino transformar. Aforismo: el rayo que rasga el cielo. El aforismo nietzscheano es como un relámpago, ilumina todo por un segundo, y luego deja la oscuridad aún más oscura. Es una forma de pensamiento cortante, breve, muchas veces enigmática. Lo que no me mata, me fortalece. Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse en uno de ellos. Estas frases son trampas, exigen reflexión activa. No son recetas, son laberintos breves con salida invisible. Parábola. El velo que revela Jesús, por su parte, enseña con parábolas, historias simples, casi infantiles, y por eso mismo misteriosas. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. La parábola no impone, invita. Camina con el oyente y espera a que él mismo cruce la línea del entendimiento. Es metáfora viva, donde el cielo y la tierra se tocan por un instante. En la literatura mística y filosófica, forma y contenido son inseparables. Kafka escribe parábolas silenciosas para mostrar que el sentido se escapa. Heráclito, antes que ambos, ya escribía como aforista: el camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo. Frases que resisten al olvido, porque no se agotan. ¿En qué lenguaje estás habituado a ser tocado? ¿Esperas que la verdad venga como manual? ¿O eres capaz de reconocer la profundidad en un susurro, en una historia breve, en una frase que resuena por días? Jesús hablaba con historias, Nietzsche escribía con cuchillas, pero ambos sabían, el espíritu solo despierta cuando el lenguaje sangra, y despertar duele. En la próxima etapa, veremos cómo tanto Jesús como Nietzsche ven el camino del crecimiento como algo estrecho, exigente, pero absolutamente transformador. Transformarse duele. Sea en el lenguaje de Jesús o en el de Nietzsche, no hay crecimiento verdadero sin ruptura. Ambos hablan de un camino que exige desapego, atravesamiento y renacimiento. Y ambos, aun con trayectorias distintas, describen ese camino en 3 etapas. Ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Ese camino estrecho no es elitismo espiritual,
Es una advertencia. Pocos lo recorren no porque Dios seleccione, sino porque el alma resiste a la rendición. Jesús no promete comodidad, Él ofrece transformación. Y esta exige desaprender, perdonar, recomenzar, caer, levantarse, en silencio. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe 3 formas en que el espíritu se transforma. El camello, aquel que carga, obedece, acepta los pesos impuestos por la cultura, la tradición, la culpa, la moral. El león, aquel que se rebela, ruge, destruye los debes heredados, rompe con la autoridad externa. El niño, símbolo de la creación, del nuevo comienzo, de la ligereza. No niega el pasado, pero ya no está gobernado por él. Crear nuevos valores, ese es el poder del espíritu transformado en niño. El niño representa el estado de alma reconciliada con el juego de la vida. Juega con el mundo, pero no se ilusiona. Crea, pero no se ata. Vive, pero no controla. Jung diría que la verdadera individuación exige pasar por el camello, enfrentar al león y, si es posible, recuperar el estado creativo del niño interior. Son fases del ego, de la sombra y de la integración. En la clínica, vemos esto como la ruptura de patrones automáticos, personas que soportaron demasiado, luego explotaron, y solo después se encontraron. ¿En cuál de estas fases te reconoces? ¿Todavía cargas lo que no es tuyo? ¿Estás en medio de la rebelión contra lo que te moldeó? ¿O ya sientes que estás creando un camino nuevo, más tuyo, más ligero, más vivo? Jesús y Nietzsche, aquí, no discrepan. Ambos saben que el verdadero nacimiento no acontece sin dolor, y que para nacer de nuevo es necesario morir en silencio, muchas veces, al viejo yo. Pero hay un riesgo en esa travesía, confundir compasión con debilidad. Y es ese riesgo el que Nietzsche señala con desconfianza, mientras Jesús la eleva como virtud. En el próximo capítulo visitaremos esa tensión, la piedad que cura y la que enferma. La compasión puede salvar, pero, en manos equivocadas, también puede enfermar. Para Jesús, la compasión es el centro de la experiencia espiritual. No aparece como piedad pasiva, sino como un movimiento activo. Vio una gran multitud, se compadeció de ella y sanó a sus enfermos. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La compasión aquí es gesto, presencia, toque, escucha. Acerca lo divino a lo humano. Y más aún, es condición para heredar el reino. Tuve hambre y me disteis de comer. Nietzsche, por otro lado, desconfía de la piedad. Para él, puede ser una forma de encubrimiento. La compasión en el cristianismo es la práctica de la debilidad, el aplazamiento de la selección natural. Pero atención, Nietzsche no desprecia el cuidado. Critica la compasión como sistema moral. Cuando ésta anula la autonomía del otro, lo encierra en la victimización y perpetúa el resentimiento. ¿Dónde está el punto de tensión? Jesús cura para liberar. Nietzsche ve la cura como anestesia social. Jesús acoge al débil con esperanza. Nietzsche teme que eso valore la debilidad como destino. Ambos están preocupados por la vida auténtica. Lo que los separa es el modo de restaurar esa vida. La psicología contemporánea lo reconoce. La ayuda mal dosificada genera codependencia. La compasión verdadera exige límite y escucha activa, no salvamento. La compasión madura no invade. Acompaña sin controlar. Sana, pero no infantiliza. Como dijo Brené Brown, la empatía es encontrarse en el lugar del otro, no para arreglarlo, sino para estar con él mientras él se encuentra. ¿Has ayudado a alguien hasta el punto de anularte? ¿O te has apoyado tanto en alguien hasta perder tu propio movimiento? ¿Sientes compasión o necesitas ser necesario? Nietzsche nos advierte, cuidado con la piedad que paraliza. Jesús nos enseña, la verdadera compasión desata y libera. En el fondo, ambos están interesados en lo mismo,
transformar al ser humano. Pero ¿cómo ocurre esa transformación? ¿Desde dentro? ¿De arriba hacia abajo? ¿Por negación? ¿Por creación? En el próximo capítulo veremos cómo Jesús y Nietzsche hablan de la reescritura del alma, por la metanoia y por la transvaloración. Toda transformación auténtica exige una ruptura con lo que parecía incuestionable. Nietzsche y Jesús no quieren solo consolar, quieren reordenar los afectos, invertir las certezas, desinstalar el ego. Pero lo hacen por caminos distintos. En la genealogía de la moral, Nietzsche nos invita a investigar de dónde vienen los valores que obedecemos sin pensar. Él denuncia la inversión realizada por el cristianismo primitivo. Antes, la fuerza, la salud y la nobleza eran celebradas. Después, pasaron a ser vistas como pecado. El débil se volvió bueno y el fuerte, malo. Para Nietzsche, es necesaria una transvaloración radical. Necesitamos una crítica de los valores morales, y eso exige saber sus orígenes, quién los creó, en qué condiciones, con qué intención. Ese proceso no es solo racional, es afectivo, instintivo, existencial. Es el grito del león, del capítulo anterior, transformándose en un nuevo lenguaje. Jesús, por su parte, convoca a la metanoia, palabra griega traducida como arrepentimiento, pero que significa cambio de mente, de corazón y de dirección. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Ese cambio no trata de culpa, se trata de despertar, percibir que se ha vivido anestesiado en automático y entonces darse la vuelta. La metanoia es el movimiento de quien vio la luz y ya no puede vivir como antes. Como escribió Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Nietzsche quiere crear nuevos valores. Jesús quiere purificar los antiguos. Nietzsche rompe. Jesús resignifica. Pero ambos hablan a aquellos que ya percibieron que algo está mal, dentro y no solo fuera. ¿Cuántas veces repetimos frases como «siempre ha sido así» o «es lo que todos hacen»? ¿Cuántas decisiones tomamos basadas en valores heredados, pero nunca examinados? ¿Cuántas veces nuestra espiritualidad se volvió rutina vacía? ¿O nuestra libertad se volvió autoengaño? La transformación real comienza cuando te preguntas, ¿por qué creo lo que creo? ¿Este valor aún me sirve o me aprisiona? Jesús invita a la conversión del corazón, Nietzsche a la creación de la propia ley. Ambos en el fondo están diciendo, no necesitas seguir siendo quien el mundo te enseñó a ser. Pero ningún cambio está libre de dolor. Y muchos de nuestros sufrimientos más profundos nacen exactamente en ese lugar, entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no ha nacido. En el próximo capítulo nos sumergiremos en el sufrimiento y en el poder que éste porta para generar sentido. El sufrimiento es una experiencia universal, pero la manera en que lo afrontamos define en qué se convierte, trauma congelado o transformación creativa. Nietzsche no romantiza el dolor, pero tampoco lo rechaza. Para él, el dolor es inevitable. Lo que importa es lo que hacemos con él. Lo que no me mata, me fortalece. Tenemos el arte para no morir de la verdad. El dolor puede ser el abismo o el impulso. Nietzsche propone que el artista de la propia vida es aquel que transforma su angustia en lenguaje, su debilidad en fuerza, su caída en danza. Para Jesús, en cambio, el dolor es misterio redentor. Él no lo busca, pero tampoco lo evita. En el Gólgota no hay huida, hay entrega. Y de esa entrega nace lo que la teología llama kenosis, el vaciamiento voluntario de sí. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. El sufrimiento en Jesús es el útero de la resurrección, no glorificado por sí mismo, sino atravesado con conciencia y fe. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, hace eco de ambos. Cuando encontramos sentido en el sufrimiento, este deja de ser solo sufrimiento.
Frankl decía que el ser humano puede perderlo todo, excepto la libertad de elegir cómo reaccionar al dolor. Esa libertad es donde el espíritu resiste y se rehace. Quizás no hayas elegido la pérdida, la quiebra, la soledad, pero frente a eso todavía existe una elección. ¿Cómo transformar ese dolor? ¿En peso o en portal? Nietzsche transforma la herida en pensamiento. Jesús transforma la cruz en camino. Ambos no evitan el sufrimiento, lo atraviesan y te invitan a no desperdiciarlo. Rainer Maria Rilke, poeta que coqueteó con la filosofía y el misticismo, escribió: «La belleza es el inicio del terror que aún podemos soportar, porque el dolor, cuando se mira de frente, revela la profundidad del alma. Pero ¿qué sostiene esa travesía? ¿Qué fuerza permite seguir sin endurecerse?». En el próximo capítulo exploraremos cómo Nietzsche y Jesús comprenden la ética de la potencia y la ética de la entrega, dos modos de moverse por el mundo con presencia y verdad. En el corazón de la filosofía de Nietzsche está el concepto de voluntad de potencia, Wille zur Macht. Para él, vivir plenamente es expandirse, crear, sobrepasar límites. La existencia auténtica es aquella que no se somete a valores heredados, sino que crea los propios. El hombre es algo que debe ser superado. Nietzsche no predica la dominación sobre el otro, sino la superación de sí mismo, del yo domesticado, culpable, resentido. La verdadera potencia para él es aquella que no necesita aplastar, crea nuevos mundos. Jesús, por otro lado, subvierte el concepto tradicional de poder. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. La entrega aquí no es debilidad, es fuerza voluntaria que se hace canal. Jesús no se rinde por impotencia. Él se dona por conciencia, lava los pies de los discípulos, camina con los rechazados, muere perdonando. Ambos hablan de fuerza, pero en registros distintos. Nietzsche rechaza el poder que se disfraza de virtud para esconder debilidad. Jesús revela el poder escondido en la vulnerabilidad auténtica. En la tradición cristiana, este movimiento recibe el nombre de kenosis, el vaciarse del propio estatus para que el amor fluya sin resistencia. En la filosofía nietzscheana, el ideal es el Übermensch, aquel que no necesita reglas externas, pues vive en coherencia con su propia creación de sentido. Dos éticas que se enfrentan y quizás se completen. Jesús dice: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Nietzsche responde: «¿Qué es bueno todo lo que eleva el sentimiento de poder?». ¿Será posible que ambos estén, en realidad, cuestionando la falsa fuerza, aquella que controla por miedo, que somete por inseguridad? ¿Qué consideras tú como fuerza? ¿Tener razón? ¿Controlar? ¿Nunca mostrar debilidad? ¿O sería fuerza seguir amando incluso después de la caída? ¿Crear cuando todo invita al silencio? ¿Pedir perdón antes de que el orgullo hable más fuerte? Nietzsche y Jesús, aquí, proponen una redefinición profunda de lo que es ser verdaderamente fuerte. Y quizá sea en este punto donde más se aproximan, sin llegar jamás a encontrarse. En la próxima y penúltima etapa, volveremos la mirada hacia esto. ¿Hasta dónde puede llevarnos esta comparación? ¿Y dónde debe detenerse? Hasta aquí exploramos aproximaciones sorprendentes entre Nietzsche y Jesús, y de hecho existen. Ambos denuncian hipocresías. Ambos rechazan las apariencias vacías. Ambos exigen un coraje radical frente a la vida. Pero sería deshonesto, e incluso peligroso, forzar una convergencia donde hay, en realidad, ruptura estructural. En el Anticristo, Nietzsche no solo rechaza el cristianismo, lo responsabiliza por la inversión de los valores de la vida. Para él, la compasión cristiana perpetúa la debilidad. La moral del perdón aparta de la justicia natural. El cristianismo es una metafísica de verdugos. Su problema no es solo con las instituciones, es con la propia estructura de fe basada en la negación de la vida. Pecado, culpa, redención,
Todo eso, para Nietzsche, son construcciones que castran al ser humano de su potencia creadora. Jesús no vino a abolir la religión, sino a despertarla desde dentro. Su mensaje es espiritual, sí, pero profundamente enraizado en el amor, en la esperanza, en la promesa de reconciliación con Dios y con el prójimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nietzsche, por otro lado, diría, tú debes crear tu propio camino. Para Jesús, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, llamado a la comunión. Para Nietzsche, el hombre es algo que debe ser superado, llamado a la creación solitaria de sentido. Ambos ven al ser humano como un devenir, pero caminan en direcciones metafísicas opuestas. Uno apunta hacia lo alto, trascendencia. El otro apunta hacia adentro, inmanencia creadora. ¿Por qué importa esto? Porque en tiempos de confusión espiritual e ideológica es tentador mezclarlo todo, en un sincretismo que parece profundo, pero que vacía cada perspectiva de su fuerza original. Reconocer los límites de este paralelo es un acto de respeto, no para anular el encuentro, sino para mantener la integridad de cada voz. Jesús y Nietzsche no estarían de acuerdo en todo, y justamente por eso nos ofrecen un enfrentamiento que madura. Y ahora, en la recta final de nuestro recorrido, volvemos al centro. La pregunta permanece, pero quizás ahora se ha transformado. ¿Qué comparten realmente Jesús y Nietzsche? ¿Y qué nos pide cada uno? Si Nietzsche y Jesús se sentaran frente a frente, quizá no se darían abrazos, pero quizá tampoco se negarían la mirada. El filósofo del martillo y el maestro de la cruz parecen habitar extremos, pero en sus obras hay pasajes secretos, brechas de silencio, donde algo inesperado sucede. Ambos dicen no a la mentira. Ambos exponen el vacío de las apariencias. Ambos llaman al ser humano a la integridad. Nietzsche quiere que crees tu propio camino y que pagues el precio por él. Jesús quiere que confíes en el camino y que estés dispuesto a perderlo todo por él. Y aún así, hay encuentros, donde tal vez coincidirían. En la crítica a la hipocresía, ambos prefieren al pecador sincero antes que al justo falso. En la búsqueda de autenticidad, no para agradar a Dios o al mundo, sino para vivir en coherencia. En el rechazo de la anestesia espiritual. Jesús al expulsar a los mercaderes del templo, Nietzsche al burlarse de la fe domesticada. En la exigencia de coraje, porque la verdad no es un consuelo, es un llamado. La verdad os hará libres. Llega a ser quien eres. En claves diferentes ambos apuntan al mismo gesto. Un alma que se levanta, un corazón que asume su forma, un ser que despierta. Pero la decisión es tuya. Este video no ofrece una síntesis cómoda, no iguala lo que es desigual, pero ofrece una pregunta, quizá la misma que movió a ambos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No como quien exige, sino como quien extiende la mano. Has llegado hasta aquí. Escuchaste a Nietzsche y a Jesús conversando, aunque en silencio. Sentiste la incomodidad, las semejanzas inesperadas, las diferencias irreconciliables, y quizá algo se movió dentro de ti. Este video no fue hecho para responder, fue hecho para encender, como un fósforo en la oscuridad, esperando que decidas si enciendes una vela o dejas que se apague. ¿Qué hacer con esto? No voy a proponerte un plan de acción, ni una lista de tareas espirituales, pero dejo 3 preguntas, semillas para tus propios pasos. ¿Qué valores repites pero nunca cuestionaste? ¿Qué en ti aún es máscara? ¿Y qué ya se volvió verdad viva? ¿Qué dolor estás cargando que puede, quizá, volverse sentido? Respóndelas a tu tiempo. Pero no dejes que estas preguntas caigan en el olvido. Si algo aquí te provocó, comparte en los comentarios. ¿En qué parte sentiste identificación? ¿Dónde surgió incomodidad? ¿Crees que Nietzsche y Jesús realmente tendrían algo que decirse el uno al otro? Y si quieres más videos como este, donde filosofía, espiritualidad y psicología se encuentran sin anularse, ya lo sabes, dale like, suscríbete al canal y comparte este video con quien ama pensar profundamente.
Al fin y al cabo, entre el martillo y la cruz quizá esté el espacio donde tu alma comienza a hablar.